mamíferos está constituido por dos ovarios, ¿no? Un ovario izquierdo y un ovario derecho, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes jóvenes, ¿cuál es la función del ovario? ¿Cuál es la función del ovario? El ovario tiene dos funciones, una función gametogénica y una función endógena, ¿no? La función gametogénica básicamente consiste en formar el óvulo, ¿no? Y la función gametogénica o endógena, mejor dicho, consiste en la formación de hormonas reproductivas, ¿no? En este caso, en el ovario se va a formar ¿qué hormonas? Estrógeno, ¿qué más? Progesterona, ¿qué más? Inhibina. Estrógeno, progesterona, inhibina y relaxina se va a formar. ¿Entienden? ¿Verdad? Entonces, esas son las funciones muy importantes, jóvenes, que ustedes no tienen que olvidar, ¿no? Ahora, después del ovario, jóvenes, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Bien, vamos a encontrar una estructura tubular, una estructura bastante sinuosa, que básicamente es el oviducto, ¿no? Entonces, ustedes saben muy bien de que el oviducto tiene pues varias partes. El oviducto tiene un pabellón, un fundíbulo, tiene una ampolla, tiene un istmo y un útero tubario, ¿no? Entonces, todas esas partes tienen el oviducto. ¿Cuál es la función del oviducto? ¿Cuál es la función del oviducto? La función del oviducto es recibir al óvulo para que vaya descendiendo hacia la ampolla, ¿no? En la ampolla el espermatozoide va a subir, se va a encontrar con el óvulo y va a producirse la fecundación, ¿no? Por una parte. ¿Qué función más tiene el oviducto? Capacitación espermática, exactamente, ¿no? Específicamente a nivel de la ampolla se va a producir la capacitación espermática, ¿no? A nivel de la ampolla se forma una hormona o una sustancia rica en nutrientes. ¿Qué se llama la sustancia? A ver, ¿qué se llama la sustancia? Leche uterina, ¿verdad? Entonces a nivel de la ampolla se forma leche uterina. Luego de los minutos, jóvenes y señoritas, nosotros vamos a encontrar pues, una estructura que viene a ser el cuerpo uterino, ¿no? El cuerpo uterino derecho, y aquí tenemos el cuerpo uterino izquierdo. Posteriormente vamos a encontrar el cuerpo del útero, la cervix, todo esto viene a ser la vagina, el vestíbulo vaginal y la vulva, ¿no? Así está constituido el aparato reproductor, bueno, de los mamíferos, en el caso de la hembra. Ahora, ¿cuál es la función del útero, jóvenes y señoritas? ¿Cuál es la función del útero? ¿Quién sabe? A ver, ¿cuál es la función del útero? El útero se considera como una incubadora, ¿no? Porque ahí se van a dar todas las condiciones necesarias para que se desarrolle el nuevo individuo, ¿no? Se da la temperatura, se da la nutrición y se da la alimentación también en el útero, y la eliminación de desechos metabólicos también. ¿Ven? Entonces, si ustedes recuerdan, jóvenes, en el útero hay tres capas muy importantes, ¿no? La capa más interna del útero, ¿qué se llama? Endometrio, y es una capa mucosa. Después del endometrio vamos a ver nosotros una capa que es la capa muscular, que se llama miometrio, y la capa más externa que viene a ser el perimetrio, que es una capa serosa, ¿ya? Entonces es importante de que ustedes conozcan, jóvenes, estas tres capas, porque muchas veces se va a producir pues una inflamación del endometrio, lo que nosotros llamamos endometritis, ¿ya? O se puede producir, por ejemplo, una inflamación de todas las capas del útero, a lo que nosotros llamamos metritis, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de la cervix? ¿Quién sabe cuál es la función? Ya, capacitación, ¿no? Muchos espermatozoides que llegan a la vagina tienen que atravesar la cervix, y al tratar de atravesar van a quedar pues, atrapados aquí, ¿no? Por una parte. Por otra parte, la cervix se mantiene cerrada siempre, ¿no? Únicamente se va a abrir cuando la hembra está en celo, para permitir el paso de los espermatozoides, ¿no? Y cuando la hembra va a parir también, para que pueda salir el feto. Entonces, es una función muy importante, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan, jóvenes, pues
la cervix tiene anillos, ¿verdad? Tiene anillos cervicales. En el caso de la oveja, tiene 5 a 7 anillos cervicales. 5 a 7 anillos cervicales, ¿no? En el caso de la vaca tiene 3 a 4 anillos cervicales, solamente, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la vaca jóvenes, nosotros pues podemos atravesar tranquilamente la cervix. Por eso es que cuando nosotros hacemos inseminación, tranquilamente atravesamos y depositamos el semen aquí. Aquí se deposita el semen. Pero en el caso de la oveja no se puede hacer eso. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque la cervix de la oveja está totalmente entrelazada, pues, ¿no? Y nosotros cuando inseminamos una oveja, por ejemplo, depositamos el semen aquí. Ya, un poquito entrando la cervix y depositamos. ¿Entienden? ¿No? Ahora, la vagina, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene la vagina? ¿Recepción? La vagina es el lugar donde va a depositar el semen la mayoría de las especies, ¿no? Entonces, esa es la función de la vagina. Luego viene el vestíbulo vaginal y la vulva, ¿no? Ahora, ustedes se acuerdan, jóvenes, de que en la vulva hay una estructura homóloga al pene, ¿no? Que es muy parecido al pene, que se llama clítoris. Entonces, el clítoris es un órgano eréctil, ¿ya? Y muchas partes que tiene el pene del macho, por ejemplo, el glande, también tiene el clítoris. ¿Entiendes, no? Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, inseminamos a una vaca, después de inseminar, masajeamos el clítoris para que se contraiga y el semen puede crecer un poquito más adentro. ¿Entiendes, no? Entonces, esas son las partes del aparato reproductor, ¿no? Ahora, miren, si nosotros recordamos cómo está sujetado el aparato reproductor, jóvenes, miren, el aparato reproductor tiene pues ligamentos, ¿no? Tiene ligamentos. Todos estos ligamentos se llaman ligamento ancho del útero. El ligamento ancho del útero. Y el ligamento ancho del útero tiene partes también, ¿no? La parte del ligamento ancho que va a sostener al útero, ¿qué se llama? ¿Mesomario? Mesometrio. Mesometrio, ¿no? La parte del ligamento ancho que sostiene al oviducto, ¿qué se llama? Mesosalio. Y la parte del ligamento ancho que sostiene al ovario, ¿qué se llama? Mesovario, ¿no? Entonces, esos son los ligamentos que sostienen prácticamente el útero, ¿no? Ahora, muchas veces ocurre que cuando la hembra está pariendo, este ligamento se relaja, pues se relaja bastante. Y prácticamente todo el útero se sale afuera. ¿Ya? Puede ocurrir eso, a lo que nosotros llamamos prolapso uterino, ¿sí? ¿Ya? Ahora miren, aparte de ese ligamento ancho, jóvenes, miren, aquí entre los dos cuernos hay un ligamento también, que se llama ligamento intercuernal, ¿sí? ¿Ya? Ligamento intercuernal, ¿no? Y ese ligamento intercuernal es importante porque cuando nosotros hacemos palpación, pues metemos nuestra mano y jalamos el ligamento intercuernal. ¿Ya? Eso. Ahora bien, aquí por ejemplo estamos viendo básicamente diferentes úteros, por ejemplo, el aparato reproductor de la vaca, de la yegua, de la cerda y de la persa. Y se ve claramente que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencias pueden encontrar ustedes? Ya, los cuernos uterinos, miren, en el caso de la vaca los cuernos son dirigidos hacia adentro, ¿no? Tienen una ligera inclinación hacia adentro, la vaca. Y en la yegua los cuernos uterinos son en forma de T, en forma de T, ¿no? En la cerda, miren, los cuernos uterinos son bastante sinuosos, curvados y están dirigidos hacia adentro, ¿no? Y en la persa, por ejemplo, y en la garganta, ¿cómo son los cuernos? Tienen forma de Y, ¿no? Están dirigidos hacia adelante. ¿Ya? Esa es una diferencia. Ahora, ¿qué otra diferencia ustedes pueden encontrar, jóvenes? La cervix. Ya, la cervix, ¿no? Ya les decía, en la vaca tienes 3 a 4 anillos, ¿no? En la oveja tiene 5 a 7 anillos. En la yegua prácticamente no tiene anillos. Por eso es que nosotros cuando inseminamos una yegua podemos atravesar fácilmente la cervix. ¿Ya? En la cerda, ¿cómo es la cervix? ¿Cómo es la cerda? ¿Tiene forma de tiro buzón o espiral? Espirales. ¿Eh?
Y seguramente ustedes han visto el pene del macho, que es así igualito, en espirales también, ¿no? Entonces se acopla perfectamente bien a lo que es la cervix de la hembra. ¿Ya? En el caso de la pesa, prácticamente la cervix no tiene anillos también. Por eso es que cuando nosotros inseminamos pesitas, igualmente, fácilmente lo inseminamos, ¿no? Podemos depositar el semen aquí, tranquilamente. ¿Entienden, no? Ahora, ¿qué otra diferencia ven, jóvenes? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué otra diferencia ven? El ovario, fíjense. El ovario de la vaca, de la oveja y de la cabra tiene forma ovoide, tiene una forma almendrada en los polares, ¿no? El ovario de la yegua, miren, tiene forma aciñonada, tiene forma de riñón, ¿no? El ovario de la cerda es multilobular, es racimo de uvas. Y el ovario de la pesa y de la gata, miren, ¿cómo es? Tiene forma de frijol. ¿No? Entonces, esa viene a ser otra diferencia también, ¿no? En cuanto al aparato reproductor. Ahora miren, si ustedes se fijan, obviamente pues la vagina va a ser mucho más grande de la vaca que de la pesa. ¿Ven? Entonces el tamaño de la vagina, del vestíbulo y también el tamaño de la vulva va a ser diferente, ¿no? Según la especie, ¿no? ¿Qué diferencia nos ven a ver? ¿Qué diferencia nos ven? Por ejemplo, aquí miren, en los rumiantes, ya sea en la vaca, en la oveja y también en la cabra, cuando la hembra está gestando, se forman unas estructuras en el endometrio que se llaman carúnculas, ¿no? Carúnculas. Estas carúnculas se van a unir a los cotiledones de las membranas fetales y van a formar lo que se llama placentomas. Entonces, las carúnculas únicamente están presentes en rumiantes, no hay en la yegua, no hay en la cerda y mucho menos hay en la pesa. ¿Entienden, no? Ahora bien, cuando nosotros vemos, digamos, cómo está situado naturalmente el aparato reproductor de la hembra, si se fijan, debajo del recto, nosotros vamos a encontrar todo el aparato reproductor de la hembra, ¿no? Todo el aparato reproductor. Por eso es que cuando nosotros hacemos ecografía, miren, metemos el tractor y cogemos todo lo que está debajo, ¿no? O cuando hacemos palpación rectal también, palpamos todo lo que está debajo, ¿no? Entonces igualmente viene la vulva, el vestíbulo vaginal, el orificio uretral externo, la vejiga urinaria, aquí tenemos la vagina, ¿no? La cervix, el cuerpo del útero y los cuernos uterinos, ¿no? Y aquí están los ovarios, ¿no? Y de aquí, ¿qué nos interesa, jóvenes? Nos interesa más la cervix para poder inseminar y los ovarios también, ¿no? Porque los ovarios son palpables, podemos palparlos, ¿no? Y podemos ver si el animal tiene, por ejemplo, un cuerpo lúteo, podemos ver si el animal tiene folículos también en el ovario. ¿Ya? Ahora, lo que yo les decía, ¿no? El ovario como tal tiene dos funciones muy importantes, ¿no? Uno es la función endocrina, que consiste en formar relaxina, inhibina, ¿qué más? Progesterona y estradiol. Eso se forma, ¿no? Y la función gametogénica viene a ser la de formar el óvulo, ¿no? El gameto femenino. ¿Entienden? ¿No? Ahora ahí pueden ver, por ejemplo, jóvenes, miren, estamos viendo el ovario de la vaca, que es ovoide, el de la oveja, que también es ovoide, el ovario de la cerda, que tiene forma de racimo de uvas, el ovario de la pesa, que tiene forma de frijol, y el ovario de la yegua, que tiene forma de riñón. Claramente se ve la forma de riñón, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, jóvenes, hacemos un corte histológico de lo que es el ovario, podemos ver que hay diferentes partes, ¿no? Histológicamente hablando. La parte del medio, miren, toda esa parte del medio, se llama parte medular, ¿no? Medular. Y en la parte medular, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar vasos sanguíneos, arterias, venas y vasos linfáticos también, en la parte medular, ¿no? En la parte de la corteza, miren, todo esto es la parte de la corteza, ¿no? ¿Qué encontramos? Folículos en diferentes estadios del desarrollo, ¿no? Por ejemplo aquí,
Estos son folículos primarios, ¿sí? Folículos secundarios y folículos terciarios, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar? El cuerpo hemorrágico y el cuerpo lúteo, ¿no? Y además de eso, el cuerpo blanco o corpus albicans se llama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El folículo primario se va a convertir en folículo secundario. ¿Ve? Este folículo secundario se va a convertir en folículo terciario, gracias a una hormona. ¿Ve? ¿Qué hormona hace eso? ¿Qué? La FSH, ¿no? La folículo estimulante. Entonces, una vez que ha producido este desarrollo, se va a producir la ovulación, ¿no? Este folículo maduro va a ovular, igualmente por acción de una hormona. ¿Qué hormona? La hormona luteinizante, ¿no? Que es la LH. Entonces, una vez que ha ovulado, este folículo que se ha roto se va a llenar de sangre y se va a convertir en cuerpo hemorrágico, ¿no? Inmediatamente después, este cuerpo hemorrágico se va a convertir en cuerpo lúteo, el cual va a mantener la gestación, ¿no? Produciendo progesterona, ¿no? Entonces, esto se llama, jóvenes, miren, todo este desarrollo folicular se llama fase folicular, ¿no? Y toda esta fase que ven aquí se llama fase luteal, ¿no? Estamos recordando simplemente, ustedes saben. Ahora bien, en un ovario normal, por ejemplo, verdadero, fíjense, la parte medular, y todo eso debe ser la parte de la corteza, ¿no? Donde vemos folículos, donde vemos el cuerpo lúteo, ¿no? Ahora, hablándoles ya un poquito de lo que es la fisiología reproductiva, que es importante que ustedes conozcan, jóvenes, y recuerden, ustedes saben que básicamente hay una interacción, ¿no? Entre el hipotálamo, que es esto de aquí, la hipófisis y el ovario, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Anatómicamente, el hipotálamo, ¿dónde se encuentra? A ver, ¿dónde se encuentra el hipotálamo? Bajo del tálamo. Ya se encuentra en la base del cráneo, ¿no? En el hueso base esfenoides, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan, el hipotálamo tiene núcleos nerviosos, ¿no? El núcleo supraóptico, paraventricular, el núcleo olfato, hay varios núcleos nerviosos, ¿no? Y el hipotálamo tiene una conexión muy estrecha con la hipófisis, ¿no? La hipófisis. Por su parte, la hipófisis tiene dos partes bien diferenciadas, la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o hipófisis posterior. ¿Ya? Entonces eso es importante que conozcan. Ahora, una vez que la hembra, por ejemplo, ha entrado a la pubertad, jóvenes, tienes que empezar a producir hormonas reproductivas, ¿no? Y la primera hormona que se libera viene a ser la GnRH, ¿no? Hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, el hipotálamo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a liberar GnRH, ¿no? La GnRH va a ir donde la adenohipófisis y va a estimular la liberación de una hormona, que es la FSH, ¿no? Esta FSH, jóvenes señoritas, miren, que es la folículo estimulante, va a ir donde el ovario y va a hacer que este folículo primario se convierta en folículo secundario y este folículo secundario se convierte en folículo terciario, ¿no? A su vez, dentro de este folículo, ¿no? Ustedes saben que, bueno, los folículos tienen pues, diferentes capas, ¿no? Tienen una zona pelúcida, tienen una teca interna, una teca externa, tienen las células de la granulosa también. Entonces, a nivel de la teca interna del folículo, se va a ir formando estrógeno, ¿no? Específicamente estradiol se va a formar. Entonces, este estrógeno que se produce va a ir a la torrente sanguínea de la madre y vía torrente sanguínea va a ir al hipotálamo y va a tener un efecto de retroalimentación positiva, ¿no? O feedback positivo, se llama. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Los niveles altos de estrógeno le va a indicar al hipotálamo que libere más GnRH, ¿no? Se va a liberar más GnRH. Esta GnRH va a estimular a la adenohipófisis para que libere otra hormona, que es la LH, ¿no? La LH. Entonces, ¿cuál es la función, jóvenes, de la FSH? La FSH va a hacer que maduren, que crezcan estos folículos, ¿no?
y por otra parte va a estimular la liberación de estrógeno en los folículos. ¿Entienden, no? Eso es lo que pues. Ahora, en una segunda ocasión les decía, pues se va a liberar LH, ¿no? Esta LH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir sobre el folículo maduro y va a producir la ovulación, ¿no? La ovulación va a producir. Entonces, una vez que ha ovulado este folículo, se va a convertir en cuerpo hemorrágico y cuerpo lúteo, ¿no? Y este cuerpo lúteo va a empezar a producir progesterona. Entonces, los niveles altos de progesterona jóvenes, ¿qué van a hacer? Tienen un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo. Le van a indicar al hipotálamo que ya no libere GnRH, y al no liberarse GnRH, ya no se va a liberar FSH y LH. ¿No? Entonces, todo un ciclo es, pues, jóvenes, todo un ciclo. Y esto nosotros podemos imitarlo tranquilamente, ¿no? Hay GnRH sintética, hay FSH sintética, hay LH sintética, ¿no? Y eso es lo que hace, por ejemplo, cuando nosotros sincronizamos cero, utilizamos estos hormonas para sincronizar, ¿no? Ahora, si es que ustedes, por ejemplo, quieren dedicarse a reproducción, quieren inseminar, por ejemplo, sí o sí quieren hacer esto. Es importante. ¿Me entienden, no? Solamente vamos a cortar jóvenes para que empecemos, ¿ya? Entonces, una vez que hemos visto rápidamente lo que es la anatomía y la fisiología reproductiva, vamos a ver lo que son las generalidades, ¿ya? Es muy importante que ustedes sepan qué es patología de la reproducción, qué es obstetricia veterinaria y qué es ginecología, que son cosas diferentes, ¿ya? Bien, la patología de la reproducción, como tal, básicamente se encarga del estudio, del diagnóstico, tratamiento y prevención de todas las patologías reproductivas de los animales. ¿Ya? Es decir, la patología de la reproducción es un término bastante general. Estudia todas las enfermedades reproductivas, tanto en machos como en hembras. ¿Ya? No se limita solamente a la hembra, tampoco se limita solamente al macho, sino que va a evaluar toda la parte reproductora del macho y la hembra. ¿Ya? Ahora, ustedes recuerdan pues que la hembra es la que pasa por más etapas reproductivas, ¿no? Tiene que entrar a la pubertad, posteriormente tiene que ciclar, tiene que fecundarse, tiene que haber gestación y posteriormente tiene que haber un parto y un puerperio, ¿no? Entonces, la patología de la reproducción básicamente va a estudiar todas las patologías reproductivas en las diferentes etapas que tiene la hembra y también del macho. ¿Entienden? ¿No? Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de interés de la patología de la reproducción? ¿No? Principalmente se centra en enfermedades reproductivas, ¿no? Y dentro de las enfermedades reproductivas, por ejemplo, infecciones. Cualquier infección que pueda tener el ovario, cualquier infección que pueda tener el útero, cualquier infección que pueda tener, por ejemplo, el oviducto, ¿no? De eso se ocupa la patología de la reproducción. Tumores también, ¿no? Tanto en el macho a nivel testicular, tanto la hembra a nivel de útero o a nivel de ovario también, ¿no? Malformaciones, igualmente, pues la hembra puede nacer con tumores, la hembra puede nacer hermafrodita también, es decir, con dos aparatos reproductores. Entonces, de eso se va a ocupar también la patología de la reproducción, ¿no? Y trastornos hormonales, ¿no? Muchas veces la hembra puede tener pues, quistes folliculares, por lo cual la hembra no entra en celo. O si entra en celo repetidamente. Entonces de eso también se va a ocupar la patología de la reproducción. ¿Ya? Ahora, no solamente la patología de la reproducción se va a enfocar en enfermedades reproductivas, ¿no? Sino que también va a evaluar o va a hacer investigación y desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico. Esto quiere decir que la patología de la reproducción también se encarga del estudio de nuevas técnicas de diagnóstico, ¿no? Y también de nuevos tratamientos. ¿Me entienden, no? Ahora, no únicamente se encarga de eso, sino que también algo muy importante viene a ser la prevención, ¿no?
Entonces nosotros podemos prevenir perfectamente bien patologías reproductivas, ¿no? Hay vacunas contra brucelosis, por ejemplo. Hay vacunas contra diarrea viral bovina también, ¿no? Para muchas enfermedades infecciosas hay vacunas. ¿Ya? Entonces la patología de la reproducción como tal se encarga de eso también, ¿no? De la prevención. Bueno, por otra parte, jóvenes, la obstetricia veterinaria es otra terminología que también ustedes tienen que conocer, ¿no? Y básicamente, cuando hablamos de obstetricia veterinaria, estamos hablando del manejo que se realiza durante la gestación, el parto y el puerperio. ¿Ya? Durante la gestación, el parto y el puerperio. Esto quiere decir que, bueno, la obstetricia veterinaria únicamente se encarga de la hembra, del manejo que vamos a realizar nosotros durante la gestación, el parto y el puerperio, ¿no? Con el objetivo de que esa hembra pueda parir de manera normal, ¿no? Y el nuevo individuo pueda salir saludable. ¿Me entienden, no? Entonces, solamente se encarga de la gestación, el parto y el puerperio. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las áreas de interés? La obstetricia veterinaria se encarga principalmente de hacer un seguimiento de la gestación. ¿Ya? Entonces, una vez que la hembra ha sido preñada, ha sido fecundada, básicamente nosotros tenemos que hacer pues, un seguimiento de la gestación. Y generalmente este seguimiento lo vamos a hacer pues con ecografía. ¿No? La ecografía es muy útil para los reproductores. Con la ecografía yo puedo pues ver cómo se va formando el feto, puedo ver la organogénesis, ¿no? De cada órgano, puedo ver la frecuencia cardíaca del feto, puedo ver si ese feto tiene anasarca, puedo ver si ese feto tiene muerte embrionaria o ha tenido muerte fetal también. Bueno, pues muchas cosas puedo yo evaluar con ecografía. Y es bastante útil la ecografía. ¿Ya? La obstetricia veterinaria se va a encargar de la asistencia en partos complicados también, ¿no? Muchas veces la hembra puede tener un parto difícil, jóvenes, ¿no? Puede ser que la hembra tenga una cría bastante grande, puede ser que el feto esté en mala posición, puede ser que el feto tenga anormalidades también. Por ejemplo, 2 cabezas, puede tener 6 patas inclusive. Entonces, en cualquiera de esos casos, obviamente pues, va a haber un parto difícil, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer una cesárea, tenemos que hacer una extracción forzada, o podemos hacer una fectotomía también. ¿Ya? Entonces, de eso también se va a ocupar básicamente la obstetricia veterinaria, ¿no? Y bueno, también la obstetricia veterinaria se encarga de los cuidados postparto, postnatales, ¿no? Una vez que ha nacido el feto, nosotros tenemos que asistir a la cría, pues tenemos que darle de lactar, tenemos que limpiar muy bien sus fosas nasales, todo el fluido que ha podido tragar tenemos que limpiar, ¿no? Tenemos que ligar el cordón umbilical y tenemos que hacer que tome el calostro, ¿no? Entonces todo eso implica obstetricia veterinaria, ¿entiendes? ¿No? Ahora, por otra parte, hay otra rama también que se llama ginecología veterinaria, ¿no? Ginecología es un término que más que todo se utiliza en humanos, ¿no? En veterinaria no tanto, pero aún así hay libros que dicen ginecología veterinaria, ¿no? Ustedes nunca van a encontrar pues que él es ginecólogo veterinario, ¿no? Él es especialista en patología de reproducción o de reproducciones o en biotecnología, pero ginecólogo veterinario no hay, ¿no? Sin embargo, ¿de qué se encarga o de qué se encarga la ginecología? Se encarga en el diagnóstico y tratamiento de problemas reproductivos de la hembra, solamente de la hembra, ya no del macho. Y dentro de lo que es la hembra, principalmente se va a encargar de aspectos hormonales y estructurales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí estamos viendo, miren, estamos viendo cómo se realiza la evaluación de la vagina, ¿no? Se mete un vaginoscopio y nosotros podemos ver ahí adentro toda la vagina. Podemos ver si está hiperémica, podemos ver si hay fluido purulento, podemos ver si está dilatada la cervix, ¿no? Y eso es parte de ginecología veterinaria.
¿Ya? Ahora, ¿qué áreas de interés tiene la ginecología? ¿No? Problemas del ciclo estral. ¿Ya? Por muchas razones, jóvenes, muchas veces ocurre de que la hembra no entra en celo. O si entra en celo tiene ciclos irregulares también. ¿Ya? Entonces, puede ser que la hembra tenga anestro también. ¿Qué es el anestro? El anestro es la ausencia de celo. Es la ausencia de celo, ¿ya? O puede ser que la hembra tenga, en algunos casos, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, que es cuando la hembra tiene varios quistes en el ovario, ¿no? Y la hembra prácticamente no entra en celo. ¿Ya? Entonces, de todo eso se encarga la ginecología veterinaria. ¿Ya? Además de eso, la ginecología también se va a encargar de enfermedades uterinas y ováricas también. ¿Ya? Cualquier enfermedad, ya sea tumores, ya sea quistes, ya sea inflamaciones o infecciones, también, ¿no? A nivel del útero o a nivel del ovario, ¿no? Y también, bueno, la ginecología se encarga de evaluar la fertilidad y la reproducción de los animales. ¿Ya? La fertilidad y la reproducción de los animales. Entonces, puede ser que por alguna razón la hembra no esté reproduciéndose, ¿no? Y nosotros tenemos que evaluar, pues. Tenemos que ver si tiene quistes, si tiene una endometritis, tenemos que ver si tiene alguna patología, ¿no? Ya ves. Y bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Será lo mismo infertilidad que esterilidad? Yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo? No, pero ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? A ver. ¿Qué es infertilidad y qué es esterilidad? ¿Qué es infertilidad y qué es esterilidad? No es lo mismo, me he dicho, pero ¿cuál es la diferencia entonces? Que una puede ser adquirida y la otra puede ser, vamos, realizada quirúrgicamente. Ya, más o menos está bien, ¿no? Pero miren, la infertilidad, jóvenes señoritas, es una incapacidad de reproducirse que tiene el animal, pero que es transitoria, es decir, que no es definitiva, ¿no? Un animal infértil puede volverse fértil, ¿no? Si nosotros le hacemos un tratamiento o si nosotros le hacemos, por ejemplo, una cirugía correctiva. Entonces es totalmente reversible la infertilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí bien, si es que el animal tuviera un quiste, yo le hago el tratamiento, pues le pongo GnRH, le pongo, no sé, prostaglandina F2-alfa, se va a solucionar el problema y ya no va a reproducirse, ¿no? Entonces es totalmente reversible la infertilidad. ¿Entienden? ¿No? Ahora, la infertilidad como tal puede ser transitoria o puede ser parcial. Puede ser transitoria o puede ser parcial, ¿no? Decimos que es transitoria cuando se debe a condiciones temporales. Por ejemplo, cuando la hembra tiene un quiste, ¿no? Obviamente cuando la hembra tiene un quiste va a haber un desequilibrio hormonal, ¿no? Y la hembra no va a entrar en celo, ¿no? Cuando hay infecciones tratables, por ejemplo, si es que la hembra tiene, por ejemplo, no sé, a ver, una infección a nivel del útero, yo puedo hacer un lavado uterino, puedo poner antibióticos y se puede solucionar, ¿no? La infección, ¿no? Puede ser cuando haya deficiencias nutricionales también, cuando haya estrés. Entonces yo corrijo el estrés, alimento de mejor manera al animal y se va a corregir, ¿no? Ahora, puede ser parcial, miren, ¿en qué casos va a ser parcial? Animales con limitada capacidad para concebir. Por ejemplo, hay animales que producen pocos óvulos, ¿no? Entonces esos animales tienen una infertilidad parcial. Sí se van a poder reproducir, pero está limitada su reproducción, ¿no? En los machos, ¿no? Aquellos machos que producen baja concentración espermática también tienen limitadas sus reproducciones, ¿no? Pueden reproducirse, pero están limitadas sus reproducciones. ¿Entienden? ¿No? Ahora, ¿en qué casos
¿En qué casos jóvenes va a haber pues infertilidad? ¿No? Ya les decía, en casos de quistes, por ejemplo, ¿no? Cuando hay problemas hormonales, cuando hay infecciones reproductivas, cuando hay desnutrición y desequilibrios nutricionales, cuando hay estrés ambiental también, ¿no? Puede ser que nosotros, por ejemplo, llevemos a un animal de clima frío a un clima cálido, y el solo hecho de que esté en un clima cálido puede reducir su fertilidad. ¿Ya? Problemas de manejo reproductivo también, ¿no? Cuando nosotros, digamos, estamos utilizando inseminación artificial y no lo hacemos adecuadamente, podemos decir que esa hembra es infértil cuando realmente sí es fértil, ¿no? Y nosotros estamos cometiendo el error de inseminar mal. ¿Entienden? ¿No? Entonces, todo esto son causas de infertilidad que tiene bueno, una hembra y un macho también. Por su parte, bien, la esterilidad, ¿qué es? La esterilidad es todo lo contrario de la infertilidad. Que la infertilidad les refiere que el animal se puede reproducir siempre y cuando no realicemos un tratamiento, ¿no? O una cirugía preventiva también. Pero en el caso de la esterilidad, miren, ese animal no se reproduce porque no puede, ¿no? Definitivamente nunca se va a reproducir. Es un estado de falta de reproducción definitivo en la animal, ¿no? Por más que nosotros le hagamos un tratamiento, por más que le hagamos una cirugía, ese animal que es estéril no se va a reproducir. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es más importante? Yo os pregunto, ¿la esterilidad o la infertilidad? ¿Cuál es más importante? A ver, tengo la lista. Brian Kiste Wanker. ¿No? ¿Cuál es más importante? ¿La infertilidad o la esterilidad? ¿Por qué la esterilidad? Miren, los animales que son estériles son pocos, no son muchos, ¿no? Y además no podemos hacer ningún tratamiento sobre ellos. No vamos a poder hacer cirugía, ningún tratamiento. Pero los animales que son infértiles, sí podemos tratarlos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que más nos importa a nosotros son los animales infértiles, porque podemos solucionar ese problema, ¿no? Y en un hato ganadero, jóvenes, el 10% como máximo puede ser infértil. Si es que nosotros superamos el 10%, ya estamos teniendo un mal manejo reproductivo, ¿no? Y tenemos que sí o sí evaluar qué está pasando. Eso. Ya, por eso sirve mucho en esos casos la ecografía, ¿no? Por ejemplo, con la ecografía yo puedo diagnosticar quistes, puedo diagnosticar endomiosis, puedo diagnosticar biometra también, ¿no? Que son infertilidades, ¿no? Son causas de infertilidad. Ahora, las causas de esterilidad generalmente son pues el Free Martins, miren. El Free Martins es un trastorno en el cual la hembra tiene un parto general, ¿no? Y producto de ese parto general van a ser un macho y una hembra. El macho es fértil, pero la hembra es totalmente estéril. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando vos ves, digamos, que ha tenido un parto general, uno es macho y una hembra, lo más probable es que la hembra sea estéril, definitivamente. ¿Por qué? Porque el aparato reproductor de esta hembra está totalmente atrofiado, ¿no? El ovario está atrofiado, el útero está atrofiado, todo está atrofiado. ¿No? Ahora, otra causa de esterilidad puede ser, por ejemplo, la agenesia, ¿no? ¿Qué es agenesia? Eso se lleva en patología general, ¿no? Agenesia, displasia, hiperplasia. ¿Qué es una agenesia? La agenesia es la ausencia de un órgano, ¿no? Entonces puede ser que el animal en raros casos tenga agenesia ovárica, que no tenga ovarios. En ese caso va a ser estéril completamente, ¿no? O puede ser que la hembra o el feto haya nacido con dos órganos, pues tanto del macho como del hermafrodita. Y obviamente ese animal va a ser estéril siempre.
¿Entiendes? ¿No? Entonces hay formas de saber si un animal es estéril o es prácticamente. ¿No? Doctor, Sí, perdón, dime. ¿y no sería ambos casos los importantes de que si uno es tratado y nosotros acudimos, vamos a eso, ¿no? Y a poder revertir lo que es la infertilidad, en la esterilidad también no sería importante porque tenemos que prevenir todo eso? Ya que usted lo ha mencionado por una ecografía o incluso por laboratorio, prevenir de que en nuestro acto ganadero pueda llegar a generar este tipo de patologías en nuestro animal, ya que si bien hay un porcentaje que se pueda presentar, nosotros tenemos que evitar que haya por lo menos del 0.1%. Sí, claro. Ambos son importantes, pero la esterilidad es sumamente, no es tan común. Es bien raro encontrarlo. Imagínate, encontrar un free martes, difícilmente en toda su vida profesional lo han encontrado. ¿No? Ni yo mismo he podido encontrar. Sí, colegas han visto, pero yo no he visto. Entonces, sumamente raro. Ahora, si es que tú ves, digamos, que has tenido free martins, obviamente no las reproduzca pues, al macho. El macho que no se reproduzca, hay que descartarlo. ¿No? Porque la hembra definitivamente es estéril, no se la reproduce. Pero el macho sí puede reproducir, puede transmitir eso también. ¿No? Entonces descartamos al macho. ¿No? Pero sí, como dices, la esterilidad también es algo importante, pero no es tan común. No Pero es tan será. común. Será. ¿No? Ahora miren, la esterilidad, jóvenes señoritas, puede ser congénita, lo que yo les decía, ¿no? Puede ser que el animal tenga free martins, puede ser que el animal tenga agenesia de alguna parte del aparato reproductor, puede ser que el animal sea hermafrodita, que tenga tanto aparato reproductor del macho como de la hembra, ¿no? O puede ser que tenga hipoplasia ovárica también. ¿Qué es la hipoplasia? ¿Qué es hipoplasia? ¿Ves? Metaplasia, displasia, hipoplasia. ¿Qué es hipoplasia? Hipo significa poco, ¿no? Y plasia es desarrollo. Entonces la hipoplasia ovárica es una falta de desarrollo del ovario. Entonces, como no se ha desarrollado el ovario, prácticamente es disfuncional el ovario. No produce óvulos. ¿Entiendes? Y eso es congénito también. ¿Ya? Puede ser adquirida, también puede ser adquirida, ¿no? Por ejemplo, en los machos ocurre bastante que pueden tener brucelosis, ¿no? La brucelosis es una infección a nivel del testículo principalmente. Entonces, como está inflamado el testículo, ese testículo va a estar pues caliente, ¿no? Y si nosotros dejamos que esté caliente mucho tiempo, se va a degenerar el testículo. Se degenera. Y prácticamente queda disfuncional el testículo. ¿Producto de qué? De una inflamación crónica. ¿Entienden? Igualmente el hielo puede hacer lo mismo. Pues, si el animal está en contacto con hielo, el testículo se va a degenerar, ¿no? Y eso ya sería una esterilidad adquirida, ¿no? Los rayos X jóvenes también, pues, aquellos que hacemos radiología, por ejemplo, tenemos que utilizar sí o sí protección radiológica, porque si no utilizamos podemos sufrir esterilidad adquirida también, ¿no? Y algunas sustancias tóxicas también, como por ejemplo el cadmio y el naftaleno pueden producir también esterilidad. ¿Entienden? Ahora bien, ¿cuáles son las causas más comunes de esterilidad? ¿No? Malformaciones congénitas del aparato reproductor, ¿no? El que el animal tenga solamente un cuerno uterino, el que el animal tenga solamente un ovario, el que el animal tenga dos aparatos reproductores, ¿no? Daño irreparable de los órganos reproductivos debido a cirugías o accidentes, no es igual, ¿no? Cuando nosotros esterilizamos a una hembra, a una perrita, por ejemplo, jóvenes, hacemos una OVH, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacando el ovario y estamos sacando el útero. Entonces estamos realizando una esterilización, ¿no? Ahora, puede deberse a infecciones crónicas que causan daño irreparable también. Muchas veces ocurre que el útero puede infectarse. Y cuando nosotros no solucionamos esa infección, el útero se puede degenerar completamente, ¿no? Y el animal puede ser completamente estéril. ¿Entienden? ¿No? La exposición a agentes tóxicos y mutágenos, como por ejemplo el cadmio y el naftaleno, que son sustancias tóxicas, ¿no? La radiación también. Entonces, todo esto son causas de esterilidad. ¿Entienden? ¿No? ¿Tiene alguna pregunta respecto a esto?
A ver. Luz Bárbara, Chuquihuanca. A ver, Luz Bárbara, dime, ¿cuál es la diferencia entre esterilidad y infertilidad? Ambos son un estado de que no pueden concebir, pero uno es reversible y el otro es definitivo. ¿Cuál es reversible? A ver. La infertilidad. Ya, muy bien. A ver, voy a poner puntitos ya para las ¿Cuál es tu nombre completo? ¿De mí? Sí, Luz Bárbara. Sí. Un puntito, aquí es un puntito. A ver, vamos a preguntarle a Fanny Verónica Machi Aroa. Fanny, ¿no? No. Ya, a ver, Nelson Erguedor. Nelson. A ver, una pregunta. ¿Cuáles son las causas de infertilidad? Las cosas de infertilidad. Mencionar algunas causas de infertilidad. Infección. Ya, infección puede ser. Nutrición. ¿Qué? Falta de nutrición animal. Ya, muy bien. Después sería el estrés que puede causar. Ya, el estrés está bien. ¿Qué más? Los quistes también, ¿no? Los quistes. A ver, más. Sheila Opaca Oliver. A ver, ¿qué es el filmartis? ¿Ya? Tiene una hembra y un macho. ¿Ya? Se dijo la hembra y el macho se puede reproducirse, pero no debería reproducir por tipo de las otras. Ya. Vamos a ir viendo con lo que es la patología del ciclo estral, ¿no? Lo que vamos a hacer es ir viendo todas las patologías que se producen en la hembra, desde el ciclo estral, la gestación, el parto y el puerperio, ¿no? Entonces, inicialmente vamos a ver lo que es el ciclo estral, ¿no? A ver, ¿quién me dice qué es el ciclo estral? ¿Qué es el ciclo estral? ¿Qué es el ciclo estral? Es cuando la hembra se... La compone 4 fases. Pero no son 4 porque el perro son 3. El perro tiene un proestro, un estro y un diestro. La vaca tiene un proestro, un estro, un metaestro y un diestro. No siempre es 4. ¿Vale? ¿Qué es el ciclo estral? A ver. Por última vez, nosotros no Es cuando la hembra está lista para... a ver, ¿qué es el ciclo estral, jóvenes? No olvidado. Es cuando la hembra...
separación del animal, ¿no? Ya también es válido. A ver, ¿qué más? ¿Qué es el ciclo estral, señoritas? Hasta su expulsión. Ya, pero no solamente eso, pues, la gestación sigue siendo parte del ciclo estral. Bueno, entonces, en palabras simples, diré, jóvenes, el ciclo estral no es más desde que una hembra entra en celo hasta que vuelve a entrar en celo, ¿no? Y en esas etapas hay pues diferentes fases, ¿no? El proestro, el metaestro, el diestro y el proestro, diestro, metaestro y diestro, ¿no? Entonces, miren, en el ciclo estral, bueno, nosotros lo consideramos un proceso biológico y fisiológico. ¿Por qué biológico y fisiológico? Porque prácticamente toda hembra que entra a la pubertad va a entrar por su ciclo estral, o va a tener un ciclo estral. ¿Ven? Entonces, este proceso biológico y fisiológico, o en este proceso biológico y fisiológico, van a ocurrir transformaciones morfológicas, histológicas y hormonales. ¿Por qué morfológicas? Porque muchas veces en el ovario va a estar presente un cuerpo lúteo. En algunas etapas del ciclo estral va a haber el folículo dominante, ¿no? En algunas etapas del ciclo estral va a haber agrandamiento del útero también, ¿vale? Por eso decimos que va a haber transformaciones morfológicas. Va a haber transformaciones histológicas también, ¿no? El folículo primario se va a convertir en folículo secundario, va a aparecer el astro folicular, ese folículo se va a convertir en folículo preovulatorio, ¿no? Y ahí van a ocurrir una serie de trastornos o cambios histológicos, ¿no? Cuando la hembra está gestando, y ustedes saben pues que el útero tiene que aumentar su tamaño, ¿no? La capa miometral del útero tiene que hiperplasearse, tiene que haber hiperplasia. Entonces eso también es un cambio histológico también, ¿no? Y van a haber cambios hormonales también, ¿no? Por ejemplo, en el proestro, ¿qué va a haber? ¿Qué hormona predomina en el proestro? Progesterona. ¿Qué? Progesterona. No, profesor. La FSH, ¿no? Porque va a haber desarrollo folicular. En el estro, ¿qué hormona predomina? Estrógeno. ¿Qué? El estrógeno, ¿no? Porque en el estro la hembra va a manifestar todos los síntomas de celo que se deben a los niveles de estrógeno. En el metaestro y en el diestro, ¿qué hormona va a predominar? ¿Ves? ¿Qué hormona predomina en el metaestro y en el diestro? Progesterona. Progesterona. ¿Ves? Entonces fíjense que hay cambios hormonales también, ¿no? A eso se refiere. Ahora, todos estos cambios morfológicos, histológicos y hormonales tienen la finalidad de dar todas las condiciones para que se dé la fecundación, la anidación del óvulo fecundado y el desarrollo del feto, ¿no? Esa es la finalidad del ciclo estral. En otras palabras, de que se produzca la reproducción, ¿no? Eso es. Ahora miren, el ciclo estral como tal tiene 4 etapas, les decía, ¿no? El proestro, el estro, el metaestro y el diestro, ¿no? Eso en la vaca. Y como les decía, en la perra, por ejemplo, solamente hay un proestro, hay un estro y un diestro, no hay metaestro en la perra. ¿Ya? Ahora, estas 4 fases, nosotros lo podemos dividir a la vez en 4 fases, pero no, mejor dicho, en 2 fases, ¿no? El proestro, todo el estro y una parte del metaestro comprende lo que es la fase folicular. Todo lo que resta del metaestro, que es todo esto, y todo lo que es el diestro, comprende la fase lútea. ¿Entienden? Entonces, en el proestro y en el estro se da principalmente el desarrollo folicular, ¿no? Y en el metaestro y en el diestro se va a dar la formación del cuerpo lúteo y la producción de progesterona por el cuerpo lúteo. ¿Entienden? ¿No? Y eso es importante también que ustedes sepan, ¿no? Ahora miren, la vaca como tal tiene pues el proestro, tiene un estro, un metaestro y un diestro, ¿no? El proestro dura 3 días en la vaca. El estro dura 14 a 18 horas, ¿no? El metaestro va a durar 2 días y el diestro va a durar 15 días. Entonces, si nosotros sumamos todas estas etapas, son pues 21 días que dura el ciclo estral de la vaca, ¿no? Cada 21 días se sucede la vaca, ¿no? Puede ser 17, puede ser 24 días, pero en promedio es 21 días. ¿Ya? Ahora yo les pregunto, a ver, la ovejita, ¿cada cuánto entra en celo? ¿Cada cuánto entra en celo la ovejita?
poliéstrica estacional de días cortos, ¿no? ¿Por qué poliéstrica? Porque echa varios días en celo, pero en determinadas estaciones. ¿Y cuándo echa en celo? Cuando las horas luz durante el día disminuyen, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre eso? Otoño e invierno. ¿Ven? Entonces la ovejita cada 17 días va a entrar en celo en otoño e invierno, únicamente en esas etapas. Fuera de esas etapas está el anestro, la oveja. ¿Entienden? ¿No? Ahora bien, cuando el ciclo estral se altera, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Vamos a ver que los celos están bastante alargados, vamos a ver que los celos están acortados, o vamos a ver que la hembra definitivamente no presenta celo alguno. ¿Ya? Eso se ve cuando el celo o cuando el ciclo estral está alterado. Celos largos, celos cortos o anestro. ¿No? Eso vamos a observar. ¿Ya? Ahora miren, un concepto que es importante que ustedes conozcan es el de anestro, ¿no? Anestro, ¿qué significa? Miren, an significa sin y estro significa celo. Entonces el anestro es la no manifestación de síntomas de celo de una hembra. Es cuando la hembra no entra en celo en sus palabras. ¿Ya? Y este anestro, señoritas, puede ser de dos tipos. Puede ser un anestro fisiológico o puede ser un anestro patológico. ¿Ya? Fisiológico o patológico puede ser. ¿Ya? Ahora miren, en esta imagen, por ejemplo, ustedes están viendo dos ovarios, ¿no? Miren, un ovario de una hembra que sí está ciclando, una hembra que sí está en etapas reproductivas, ¿no? Y ese de aquí es un ovario que no está ciclando. Bueno, ¿cuál es la diferencia? El ovario que sí está ciclando tiene un cuerpo lúteo, sí o sí va a tener cuerpo lúteo. Y además de eso, nos vamos a observar pues folículos en diferentes estadios de desarrollo, ¿no? Por su parte, miren, aquel folículo o aquel ovario que está así, que no está ciclando, no tiene folículos visibles, apenas se notan los folículos. Y tampoco tiene cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, este ovario es un ovario de una hembra prepúber, se puede decir, que no ha entrado en la pubertad. O puede ser el ovario de una hembra que tiene algún problema reproductivo y por eso está así el ovario. ¿Entienden? ¿No? Entonces, ¿cómo puedo diagnosticar esto, jóvenes? Por palpación. Pues yo meto mi mano, ubico el ovario, y si palpo el cuerpo lúteo, quiere decir que está ciclando. ¿No? Está ciclando. Está en etapas reproductivas, ¿no? Si yo meto mi mano y veo un ovario palpo un ovario que no tiene cuerpo lúteo, que es pequeñito y que no tiene folículos, es un ovario de una hembra prepúber. ¿Entienden? ¿No? Ahora, este diagnóstico de un ovario cíclico y no cíclico puedo realizarlo también con ecografía de INSAM, ¿no? Entonces, bien, aquí estamos viendo un ovario de una hembra que no tiene estructuras visibles, fíjense. Los folículos apenas se notan. Y el cuerpo lúteo no se nota para nada, no hay, ¿no? Y además de eso, miren, el ovario está pequeñito, Entonces ese es un ovario no cíclico, ¿no? Ahora miren aquí, por ejemplo, estamos viendo un ovario, fíjense, todo esto es el ovario. Aquí estamos viendo una estructura hipoecogénica, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Ver? ¿Qué es esa estructura? El cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo. Y aquí estamos viendo dos estructuras anecoicas, que son folículos predominantes, ¿no? Ese es un folículo predominante. Entonces, si ustedes ven esto, sí o sí la hembra está ciclando, ¿no? Sí o sí está ciclando. ¿Ya? Ahora, el anestro fisiológico que les decía que es normal, ¿no? ¿Qué es el anestro fisiológico? Es aquel anestro en el cual la hembra de manera normal no entra en celo. Por eso se llama fisiológico. Y por ejemplo tenemos un anestro fisiológico prepuberal, un anestro fisiológico postpartal, un anestro fisiológico lactacional, un anestro post servicio asociado a gestación y un anestro estacional. ¿Ya? En todas estas estaciones o etapas reproductivas, básicamente la hembra no entra en celo, pero de manera normal. Es perfectamente normal que la hembra no entre en celo.
¿Ya? Y nosotros no tenemos por qué alarmarnos, ¿no? En estos casos. ¿Ya? La etapa prepuberal, postpartal, lactacional, postservicio asociado a la gestación y anexo estacional. Ya, entonces miren, el anexo fisiológico prepuberal les decía, ¿no? Es aquel anexo en el cual la hembra no entra en celo. ¿Por qué? Porque no ha entrado a la pubertad, ¿no? Es el anexo antes de la pubertad, ¿no? Y fíjense el ovario, ¿no? El ovario está pequeñito, el ovario no tiene folículos y el cuerpo lúteo no está presente, ¿no? Eso es típico de una hembra prepúber. Ahora, para que una hembra, jóvenes señoritas, entre en celo por primera vez, necesariamente tienen que haber pues factores o estímulos internos y estímulos externos. ¿Eh? Dentro de los estímulos internos más importantes tenemos a la edad y el estado nutricional, también llamado peso. ¿Ya? Entonces miren aquí, cada especie animal tiene una etapa, ¿no? Tiene una edad determinada en la cual va a entrar a la pubertad. ¿Sí? Y también un peso, miren. La marrana a los 4 a 7 meses recién entra a la pubertad, con un peso de 68 a 90 kilogramos. La oveja entre los 7 a 10 meses va a entrar en celo, con un peso de 27 a 34 kilogramos. ¿No? La yegua entre los 15 y 24 meses con un peso de 150 a 200 kilogramos y la vaca entre los 8 y 13 meses de edad, ¿no? Con un peso de 160 a 270 kilogramos. ¿Ya? Entonces miren que la edad es importante, pero también el peso es sumamente importante, ¿no? Puede ser que una hembra jóvenes ya tenga la edad suficiente, ¿no? Para entrar en celo, pero si no tiene el peso adecuado no va a entrar en celo. Ya necesariamente tiene que tener edad y peso. ¿Me entienden? ¿No? Ahora miren, otro aspecto que es también importante viene a ser el estado de salud, ¿no? El animal tiene que estar pues libre de problemas reproductivos, ¿no? No tiene que tener enfermedades sistémicas, más aún no tiene que tener problemas a nivel del aparato reproductor, ¿no? Para entrar en celo, ¿no? Ahora, en cuanto a los estímulos externos, fíjense, la luz es sumamente importante, ¿no? ¿En qué especies? ¿En qué especies es importante la luz? A ver. En la oveja es importante, ¿no? Si la oveja tiene una edad determinada o apta para entrar en celo y también tiene un peso, pero no está en su etapa reproductiva, no está en su estación, no va a entrar en celo. Va a esperar a que esté en su etapa reproductiva, ¿no? Que es otoño y invierno. Ya, entonces la luz es importante en la oveja, ¿no? Y en la yegua también es importante, jóvenes. Las yeguas son poliéstricas estacionales de días largos. Es todo lo contrario a la oveja, ¿no? Las yeguas van a entrar en celo en primavera y verano, ¿no? Entonces la luz también es importante. Ahora, ¿en qué especie más es importante? A ver. ¿En qué especie es importante la luz? ¿Qué? Bueno, los camelidos no también. Constantemente están en celo los camelidos. A ver, ¿qué más? A ver, por ejemplo, en las gallinas, en las aves es importante, ¿no? Cuando las aves están en producción, por ejemplo, jóvenes, nosotros producimos gallinas de postura, tenemos que ejercer sí un manejo de luz, pues, y aumentamos horas luz con luz artificial. ¿Para qué? Para que todas las aves empiecen a producir huevos a la vez, ¿no? Entonces, la luz es muy importante en las aves también. ¿Entienden? ¿No? Ahora, otro estímulo externo que también es importante, jóvenes, viene a ser la presencia del macho o una hembra, o también la presencia de hembras en celo, ¿no? A lo que nosotros llamamos ámbito social. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo tengo una hembra que nunca ha entrado en celo, ¿no? Traigo machos, traigo hembras y más aún traigo hembras en celo. Y eso va a ser un estimulante para que se entre en celo por primera vez, ¿no? A eso se llama ámbito social.
porque le estimula hormonalmente, hace que empiece a liberar GNRH, FSH, LH. ¿No? No sé si ustedes conocen, bueno, los ovinos y los bovinos tienen aquí un órgano, se llama órgano vómero nasal. Entonces, este órgano detecta pues, las feromonas, detecta las hormonas. Y lo mismo hace pues, una hembra que nunca ha entrado en celo, detecta estas hormonas, ¿no? Y inicia su ciclicidad, ¿no? Ahora miren, la alimentación también es muy importante, jóvenes, ¿no? Un animal caquético, un animal que no tiene buen estado de corporal, obviamente no entra en celo, ¿no? Y por eso es que nosotros cuando por ejemplo nosotros inseminamos, seleccionamos siempre a las hembras, no podemos inseminar a esas vacas que están caquéticas. ¿Por qué? Porque no se van a meter. No se puede. ¿Ya? Ahora, miren, otro tipo de anestro que también es fisiológico viene a ser el anestro fisiológico postpartal. Postpartal se llama, ¿no? Miren este gráfico, ¿no? La gestación del bovino dura 280 días, ¿no? Una vez que ha transcurrido toda la gestación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir el parto, ¿no? El parto. Entonces, una vez que ocurre el parto, inmediatamente se va a producir la etapa de lactancia, ¿no? La hembra va a producir leche, ¿no? Y posterior a eso tiene que ocurrir la involución uterina, ¿no? Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿qué es la involución uterina? Ya, es cuando el útero vuelve a su normalidad después del parto, ¿no? Porque en el parto ha aumentado su tamaño, ha habido hiperplasia de las células miometrales, ¿no? Entonces tiene que ocurrir la involución uterina. Tiene que ocurrir la eliminación del flujo de López también. ¿Qué es el flujo de López? Son todos los desechos productos del parto, ¿no? Sangre, coágulos, histiocitos, restos de placenta, ¿no? Entonces, todo este proceso de involución uterina, jóvenes, más o menos dura 45 días. 45 días, ¿ya? Después de esos 45 días, recién es que la hembra puede ser fértil. Recién es que nosotros podemos hacerla montar a la hembra. Y durante todo este periodo, miren, se llama anestro fisiológico postpartal, porque la hembra no va a entrar en celo. ¿Entienden? ¿No? Ahora, sumado a este, miren, sumado el periodo de involución uterina y sumado el periodo fértil, a todo ese periodo nosotros lo llamamos periodo voluntario de espera. Periodo voluntario de espera. ¿Por qué? Porque nosotros voluntariamente vamos a esperar pues, a que la hembra se recupere y a que ocurra la involución uterina para recién hacerla montar, para recién hacerla inseminar. ¿Entienden? ¿No? Periodo voluntario de espera. ¿Ya? Y esto viene a ser el intervalo entre partos. Intervalo entre partos. Que tiene que ser 12.5 meses. ¿No? Cada año tiene que entrar a la gestación de la vaca. ¿Ya? Ahora miren, ese anestro fisiológico postpartal se puede incrementar debido a un balance energético negativo. ¿Qué es el balance energético negativo? Miren, si la hembra ha llegado al parto y no tenía buena condición corporal, jóvenes, todo lo que consuma la hembra lo va a destinar a la producción de leche y se va a olvidar completamente de su reproducción. Por eso es que la hembra va a tardar mucho más tiempo en entrar en celo. ¿Entienden? Por eso es importante de que cuando ustedes tengan una vaca gestante tenga buena condición corporal en el parto. ¿Ya? Ahora bien, el anestro fisiológico postpartal también se puede incrementar por una mala nutrición. Cuando hay deficiencia de nutrientes, de carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y minerales, también se va a levantar. ¿Ya? Y también cuando el animal tiene parasitismo o una gran carga parasitaria, igualmente se va a alargar el periodo. Bien, otro tipo de anestro fisiológico, jóvenes, que también ocurre de manera normal, viene a ser el anestro fisiológico lactacional, ¿no? Cuando la hembra está dando de lactar, jóvenes, no entra en celo, no entra en celo la vaca,
¿no? ¿Por qué? Porque la succión que hace el ternero produce una retroalimentación negativa en el hipotálamo, ¿no? Va a impedir de que el hipotálamo pueda liberar GNRH, y al no liberarse GNRH no se va a liberar FSH y LH, ¿no? Entonces todo el ciclo se corta, ¿no? Ahora, otro tipo de anestro fisiológico, jóvenes, viene a ser el anestro fisiológico por servicio, ¿no? Obviamente, ¿no? Si nosotros hemos hecho montar una hembra, o si nosotros le hemos inseminado una hembra y ha quedado gestante, durante toda la gestación no va a entrar en cero. No va a entrar en cero. Y eso es perfectamente normal también. ¿Verdad? Y lo que les decía, ¿no? El anestro fisiológico estacional, ¿no? Hay especies que son poliéstricas estacionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la oveja se considera poliéstrica estacional de días cortos. Y la yegua se considera poliéstrica estacional de días largos, ¿no? La oveja únicamente va a entrar en cero ¿en qué estación? Otoño e invierno. Y la yegua va a entrar en cero en primavera y verano, ¿no? Y fuera de estas estaciones reproductivas, la hembra está en anestro fisiológico estacional. ¿Entienden, no? Ahora, por ejemplo, en la ovejita se hacen pues trabajos de sincronización de celo fuera de su etapa reproductiva. Se puede reproducir a las hembras, pero los resultados no son tan satisfactorios. Los mejores resultados de sincronización se obtienen cuando haces en su etapa reproductiva. ¿Ya? Fuera de su etapa se puede, pero no esperes un 100% de preñez tampoco, ¿no? 50% o 40% de preñez. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es el anestro patológico? El anestro patológico es aquel anestro en el cual la hembra no entra en celo, pero debido a alguna patología, ¿no? Debido a alguna patología. Entonces, igualmente aquí, ¿no? ¿Qué nos importa más? ¿El anestro fisiológico o el anestro patológico? Obviamente el anestro patológico, ¿no? El anestro patológico. Ahora, el anestro patológico, jóvenes, nosotros lo podemos dividir pues, en anestro falso o subestro, y lo podemos dividir en anestro verdadero o acíclico enunciado. ¿Ya? Anestro falso o subestro, o anestro verdadero o acíclico. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es el anestro falso o subestro? Básicamente, el subestro o anestro falso es cuando la hembra sí entra en celo, pero lo hace de manera bastante impredecible, ¿no? O sea, casi no se notan los síntomas. A eso nosotros llamamos anestro falso. ¿Ya? Sí entra en celo, pero los síntomas no se notan. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se debe esto? Miren, se puede deber a que los animales están siendo alimentados únicamente con pastoreo, ¿no? Y los pastos que nosotros le estamos dando a la hembra no ofrecen la cantidad suficiente de nutrientes, pues. Por eso es que hay un desbalance nutricional, ¿no? Y cuando hay un desbalance nutricional, va a haber bajos niveles de estrógeno en sangre. Y como hay bajos niveles de estrógeno, básicamente la hembra no manifiesta síntomas de celo. ¿Entiendes? ¿No? Por eso es importante de que siempre nosotros tengamos buenos pastos, ¿no? Buenos pastos a los perros. ¿Ya? Ahora bien, el subestro, pues, señoritas, corresponde al 90% de vacas améstricas, ¿no? Esto quiere decir que el 90% de vacas que nosotros pensamos que no están entrando en cero, sí están entrando en cero, pero lo hacen de manera bastante silenciosa, ¿ya? Que nosotros no estamos dando cuenta. Ahora, hay factores que van a influir, por ejemplo, en que la hembra no entre en cero o que tenga un subestro, mejor dicho, ¿no? Y uno de esos factores viene a ser la raza. ¿Ya? Aquellas vacas, por ejemplo, como las Holstein son las que tienen más problemas de subestro, tienen más celos silenciosos en los cuerpos. ¿Ya? La condición corporal viene a ser un animal caquético demasiado. Puede ser que entre en celo, pero no se va a manifestar claramente el celo. ¿Ya? El estrés calórico que les decía, ¿no? Si nosotros llevamos un animal de clima frío a cálido, solamente el estrés calórico va a ser que no entre en celo, o que tenga subestro también, ¿no? Y los sistemas de detección de celo, ¿no?
Muchas veces nosotros, por ejemplo, jóvenes, no detectamos el celo adecuadamente de la vaca. Las vacas pueden ingresar en celo inclusive en la noche, imagínense. Y nosotros no podemos estar controlando todo el día y la noche, ¿no? Entonces podemos decir que una vaca es infértil cuando realmente sí está entrando en celo por la noche, ¿no? Entonces para contrarrestar esto, jóvenes, nosotros tendríamos pues, que utilizar métodos de detección de celo, ¿no? Cámaras, podemos utilizar chimbals, podemos utilizar crayones, hay una serie de métodos de detección de celo que podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, y para olvidarnos completamente, jóvenes, del esto, lo mejor que podemos hacer es utilizar protocolos de inducción de celo y inseminación artificial a tiempo fijo. Ahora nos olvidamos, ¿no?, de estar detectando celo. ¿Entienden? Ahora bien, ahí por ejemplo, estamos viendo ahí el protocolo tradicional que se utiliza para inseminar vacas, ¿no? Y ese protocolo se utiliza en España, se utiliza en Brasil, se utiliza en Argentina, en Paraguay, en todos los países se utiliza. ¿Ya? Entonces miren qué es lo que se hace. En el día cero, obviamente antes de hacer este protocolo tenemos que hacer ecografía sí o sí, ¿no? Vamos a detectar si la hembra está vacía o está preñada. ¿Ya? Vamos a administrarle selenio, cobre y zinc en la vaca. Selenio, cobre y zinc. Vamos a desparasitar a la vaca también. ¿Ya? Entonces, en el día cero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a poner el dispositivo de progesterona, ¿no? Entonces, ese dispositivo de progesterona, obviamente, pues libera progesterona, ¿no? Conjuntamente a ese dispositivo le vamos a inyectar 2 miligramos de benzoato de estradiol a la vaca en el día cero. ¿Ya? Vamos a esperar 8 días. En el día 8 le vamos a sacar el dispositivo y vamos a aplicar 1 miligramo de cipionato de estradiol. ¿Ya? 1 miligramo de cipionato de estradiol. Vamos a aplicar 400 unidades internacionales de ESG. ¿Ya? Y vamos a aplicar 250 microgramos de prostaglandina F2A. ¿Ya? Todo en el día 8 hacemos. Pasados 50 horas, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el día 10 vamos a inseminar a todas las vacas. Ya, a tiempo fijo, no necesitamos detectar el celo. ¿Ya? Y después de 30 días ya pues nosotros realizamos el diagnóstico de gestación mediante ecografía. ¿Ya? Entonces ese es el protocolo tradicional, jóvenes, el cual nosotros utilizamos, en Perú se utiliza, en Brasil, en todos los países se está utilizando. ¿Ya? Ahora bien, el anexo verdadero básicamente es la no presentación de síntomas de celo por alteraciones del tracto reproductivo o gestación. ¿Ya? Y miren, aquí tenemos algunas causas, por ejemplo, de anexo verdadero, ¿no? Los quistes pueden producir anexo verdadero, los quistes ováricos, ¿no? La metritis, que es una inflamación, una infección del útero, también puede producir anexo verdadero. ¿Ya? La hipoplasia ovárica, que es cuando el ovario no se ha desarrollado adecuadamente, también puede producir anexo verdadero, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo diagnostico, jóvenes señoritas, el anexo, ¿no? Ya les decía, ¿no? Nosotros tenemos que sí o sí hacer una palpación del ovario. Y cuando yo hago una palpación del ovario, puedo agarrarlo así el ovario, en la palma de tus dedos, entre tus dedos, ¿no? Entonces, si nosotros logramos palpar el cuerpo lúteo y los folículos, decimos que esa hembra no está en anexo. ¿No? No está en anexo. ¿Ya? O podemos utilizar la ecografía, les decía. Bien, por ejemplo, ahí estamos viendo, todo esto es el ovario. Dentro del ovario estamos viendo aquí el cuerpo lúteo y folículos. Entonces esa hembra no está en anexo, ¿no? O podemos diagnosticar patologías que producen anexo, por ejemplo. Bien, ¿qué estamos viendo ahí? Un quiste luteal, ¿no? Entonces, miren, yo puedo confundir el quiste luteal con un folículo, ¿no? Pero no se puede confundir. Miren, el quiste luteal tiene que medir más de 2 centímetros de longitud o de diámetro. Pero un folículo dominante nunca va a medir 2.5. Entonces no podemos confundir con eso.
Ahora miren, el quiste nuclear, joven señoritas, tiene una pared gruesa, ¿no? Tiene una pared bastante gruesa. Mientras que el folículo no tiene pared gruesa, ¿no? Entonces esa es una forma de diferenciar también, ¿no? Ahora, otras causas que también producen anestro verdadero vienen a ser, por ejemplo, la metritis, la piometra, la modificación fetal, la maceración fetal, el Free-Martins y los quistes ováricos. ¿Ya? Todas estas patologías van a producir anestro verdadero, ¿no? Ahí está la piometra, ahí está la modificación fetal, la maceración fetal, el Free-Martins y los quistes ováricos. ¿Ya? Ahora, ya les decía, ¿qué es el Free-Martins? El Free-Martins es un trastorno que también se llama quimerismo XXYY, en el cual la hembra tiene un parto gemelar, ¿no? Tiene un parto gemelar. Es decir, hay un macho y hay una hembra, ¿ya? Pero entre el macho y la hembra, miren, hay una anastomosis vascular. ¿Qué significa anastomosis? Hay una unión vascular, ¿ya? Entonces, todas las hormonas reproductivas del macho van a tener predominancia por la hembra. Van a hacer que el aparato reproductor de la hembra se atrofie, ¿no? Todo el ovario, todo el útero se va a atrofiar en la hembra. Y esa hembra queda completamente estéril. ¿Ya? Entonces, eso es el Free-Martins. ¿Ya? Ahora bien, ahí por ejemplo estamos viendo, ¿no? El macho, la hembra, y fíjense la unión vascular que hay, ¿no? Ahora, cuando una hembra, jóvenes señoritas, es pues Free-Martins, hay sintomatología también, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas? Obviamente la hembra va a estar en anestro, no va a entrar en celo para nada, ¿ya? La hembra, o nosotros tenemos que sospechar de un Free-Martins cuando hay parto gemelar, ¿no? Ya les decía, en el 95% de los casos de partos gemelares, la hembra es estéril, sí o sí, ¿ya? Tenemos que ver la vulva, fíjense. La vulva de una hembra Free-Martins tiene un mechón de pelo. ¿Ven, no? Tiene un mechón de pelo y eso es característico del Free-Martins. ¿Ya? El clítoris de la hembra va a estar hipertrofiado, va a estar agrandado el clítoris. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene características de macho, ¿no? Entonces, el clítoris, que es el homólogo del pene del macho, va a estar agrandado. ¿Ya? El himen va a estar persistente, ¿no? ¿Qué es el himen? A ver, ¿alguien sabe qué es el himen? ¿Qué es el himen? ¿Qué es el himen? ¿Nada? Sí, sí, solamente me debe responder. Ya es como una membrana que hay aquí, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, las hembras que han sido montadas, en la primera monta el macho les rompe el himen. Pero esta hembra, como es infértil, como es estéril, nunca ha recibido macho. Y su himen va a estar persistente, va a estar intacto. ¿Entienden? ¿No? Eso es el himen. Ahora miren, entre el vestíbulo y la vagina, inclusive puede estar cerrado. Bastante estrecho puede estar, ¿no? Y la hembra tiene características de macho. ¿Por qué? Porque no produce estrógenos. Pues ustedes saben que los estrógenos son pues los responsables de que la hembra tenga características femeninas, ¿no? Si no hay estrógenos, la hembra va a ser machosa, va a ser como un macho, ¿no? Ahora miren, ahí por ejemplo estamos viendo el aparato reproductor de una hembra Free-Martins, ¿ven? Ahí está el útero, ahí tenemos el cuerpo del útero, ahí está la cervix, y todo el aparato reproductor está atrofiado, ¿no? Ahí podemos ver el himen hipertrofiado, ahí está el himen, ¿no? Y el mechón de pelo también vemos, que es característico de Free-Martins, ¿no? Y bueno, otra de las patologías jóvenes que también va a producir pues anestro verdadero viene a ser los quistes ováricos, ¿no? Los quistes ováricos. Entonces, para que nosotros digamos que es un quiste, tiene que sufrir ciertas características, tiene que tener ciertas características el quiste, ¿ya? No a cualquier estructura que es negra lo podemos llamar quiste, ¿ya? Necesariamente para llamar quiste tiene que ser más de 2.5 centímetros de diámetro. Uno.
2. Tiene que estar presente en el ovario por más de 10 días. ¿Ya? Por más de 10 días tiene que estar en el ovario. Si está 5 días no es un quiste. ¿Ya? Por más de 10 días. Y además de eso tiene que haber ausencia del cuerpo lúteo. ¿Ya? El cuerpo lúteo no tiene que estar presente. Solamente así cuando hay una estructura de más de 2.5 centímetros, cuando está presente por más de 10 días y no hay cuerpo lúteo, así lo llamamos de un quiste. ¿Ya? Eso en la vaca. Ahora en la persita, por ejemplo, miren, los quistes pueden llegar a medir 1 a 5 centímetros de diámetro en peso. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la causa, jóvenes, de que se produzcan los quistes? ¿Cuál es la causa? La principal causa de los quistes va a ser una deficiencia de la hormona LH, ¿no? De la hormona luteinizante, ¿no? Entonces aquí abajo miren cómo se desarrolla el desarrollo folicular, ¿no? Ustedes saben de que en el ovario inicialmente todo el desarrollo folicular se da en ondas, ¿no? Aquí está una onda, aquí está otra onda y aquí está otra onda, ¿no? Y en cada una de las ondas hay diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, aquí hay reclutamiento. Se van a reclutar varios folículos en el ovario, ¿no? Luego va a haber crecimiento. Estos folículos van a ir creciendo, ¿no? Posterior a eso va a haber dominancia, ¿no? O selección, mejor dicho, ¿no? De esos folículos se va a seleccionar solamente uno, ¿no? Ese folículo seleccionado va a ejercer dominancia, va a liberar una hormona que se llama, ¿qué se llama esa hormona? Inhibina se llama, ¿no? Inhibina. Entonces la inhibina que libera este folículo dominante va a inhibir el desarrollo de todos estos folículos y solamente este folículo va a desarrollarse. ¿Entienden? Entonces, si es que hubiera niveles adecuados de LH, este folículo va a ovular. Pero como no hay LH, va a regresionar, ¿no? Y nuevamente va a haber pues crecimiento, o mejor dicho, reclutamiento, selección, crecimiento y dominancia. No hay LH, nuevamente va a haber regresión, ¿no? Y recién cuando hay LH ocurre la ovulación, ¿no? Pero muchas veces por un desbalance hormonal, por ejemplo, no hay niveles adecuados de LH. Y este folículo va creciendo, va creciendo, va creciendo y se convierte en un quiste. ¿Ya? Entonces, esa es la causa principal, ¿no? La deficiencia de LH que produce un quiste. ¿Ya? Ahora miren, ahí por ejemplo estamos viendo varios quistes, ¿no? Los quistes no únicamente pueden ser solos, pueden haber varios quistes a nivel global. Por ejemplo, aquí miren, 1, 2, 3 quistes, ¿no? Eso viene a ser un ovario poliquístico. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros clasificamos los quistes jóvenes, hay dos tipos de quistes bien diferenciados, ¿no? Uno va a ser los quistes foliculares y otros van a ser los quistes luteales, ¿no? Y ambos tienen diferencias bien diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, bien, el quiste folicular tiene una pared muy delgadita, es bien delgadita, ¿no? Al ser delgadito, fácilmente nosotros lo podemos romper si palpamos. Y cuando palpamos y rompemos, vamos a dejar una concavidad, miren. Aquí está la concavidad, ¿no? Entonces, estos quistes foliculares no producen progesterona. Más al contrario, van a producir altos niveles de estrógeno, ¿ya? Y como hay altos niveles de estrógeno, básicamente la hembra es ninfómana, es decir, constantemente es en celo. Pero ese celo no es fértil para nada. ¿Entienden? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con los quistes luteales? Bien, el quiste luteal, a diferencia del quiste folicular, es grueso, la pared es bien gruesa, ¿ya? Más de 3 milímetros, ¿ya? Son fácilmente palpables, ¿no? Si yo hago una palpación, voy a palpar fácilmente, ¿no? Se pueden enuclear, es decir, podemos extirpar estos quistes, ¿ya? Y a diferencia de los quistes foliculares, miren, estos quistes luteales producen altos niveles de progesterona en sangre, ¿ya? Y cuando hay altos niveles de progesterona, básicamente la hembra no entra en celo, se corta todo el ciclo.
Entonces eso es importante que sepan diferenciar, ¿no? Aquí hay celo constante y aquí hay ausencia de celo. ¿Ya? Ahora miren, los quistes no siempre son patológicos. En algunos casos, por ejemplo, miren, podemos ver quistes foliculares conjuntamente una gestación. ¿No? Aquí está la gestación, está el embrión y este es el saco gestacional. Entonces, esto se va a solucionar perfectamente cuando la hembra para. Cuando se produzca el parto, se van a eliminar estos quistes. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes ven, digamos, quistes y gestación, no se tienen por qué preocupar, porque se va a solucionar automáticamente. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, cuando el animal tiene quistes foliculares, obviamente va a tener síntomas también, ¿no? Por ejemplo, miren, cuando los síntomas son agudos, o cuando el casco es agudo, prácticamente no hay cambios en el animal. Pero cuando se ha dado de manera crónica, ¿qué es lo que vamos a observar? Bien, la vaca va a tener relajado el cinturón pelviano, ¿eh? Toda esta parte está relajada. Y como está relajado, miren, se forma aquí una joroba. Y eso se llama joroba de esterilidad, ¿sí? Y es característico de los quistes. Ya miren, la cola se eleva, la raíz, y da la apariencia de que tiene una joroba, ¿no? Entonces eso es llamado joroba de esterilidad, ¿no? Ahora, en el caso de los quistes luteales, por ejemplo, la hembra tiene características de macho. No es una hembra corpulenta, es una hembra que no tiene características de hembra, ¿no? Se vuelve machosa en las palabras, ¿no? En el caso de que tenga quistes foliculares, la hembra va a estar constantemente en celo. ¿Por qué? Porque produce altos niveles de estrógeno, ¿no? El quiste folicular. Cuando la hembra tiene quistes luteales, la hembra no entra en celo, para nada. ¿Entienden? Entonces esos son síntomas que tiene un quiste ovárico, ¿no? Y bueno, miren, aparte de los quistes, nosotros podemos también ver, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, quistes foliculares y también hidrosalpinx, ¿no? ¿Qué es el hidrosalpinx? El hidrosalpinx no es más que la acumulación de líquido a nivel del oviducto. El oviducto. Podemos ver nosotros, miren, la presencia de quistes foliculares conjuntamente en mucometra. ¿Qué es la mucometra? Es la presencia de mucus a nivel del útero. ¿Ya? Ahora miren, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Obviamente, ¿no? Para realizar el diagnóstico, lo más eficaz que podemos hacer nosotros es utilizar ecografía. Con ecografía no hay donde perderse, ¿no? Entonces, miren, tenemos que ver que haya una estructura de más de 2.5 centímetros, que esté ausente el cuerpo lúteo y que esté presente por más de 10 días, para considerar un quiste, ¿no? En la pesa, 1 a 5 centímetros de quiste. ¿Ya? Entonces ahí claramente se ve, miren, el quiste luteal y el quiste folicular, ¿no? Ahora, por ejemplo, miren, este es un caso de una perrita que hemos realizado en una veterinaria. Era una perrita que venía con sangrado constante. Entonces, cuando viene una perrita así sangrando constantemente, ustedes tienen que sospechar de dos cosas, ¿no? Uno, puede ser que la hembra esté en celo. Otro puede ser que la hembra tenga un tumor de Sticker. El tumor de Sticker es un tumor que está en la vagina, ¿no? Y no se ve, pero sangra constantemente, ¿no? O puede ser que la hembra tenga un quiste folicular, ¿no? En este caso le hemos hecho la ecografía y miren los quistes, ¿no? Le hemos hecho la cirugía y hemos visto que tenía ovario poliquístico. ¿Ya? Entonces la solución es esto, extirpar, sí o sí. Ahora, se puede hacer tratamiento farmacológico, pero muchas veces el animal es criollo y generalmente los que quieren hacer tratamiento farmacológico son los que son de raza, ¿no? Los dueños que crían bulldogs, american bulldog, te dicen, ¿no? Pero todo quiero que se reproduzca en un perrito, ¿no? Y ahí es cuando no puedes extirpar. Tienes que sí o sí hacer un tratamiento farmacológico, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es restablecer el ciclo estral de la hembra. Tienes que restablecer el ciclo estral de la hembra. Y también tienes que luteinizar el quiste, ¿no? ¿Qué significa luteinizar?
voy a hacer que ese quiste se convierta como un cuerpo lúteo, ¿no? Y una vez convertido en cuerpo lúteo, voy a aplicar una hormona que es la prostaglandina hiposalte, ¿no? Que destruye el cuerpo lúteo, ¿no? Y nuevamente se va a restablecer todo eso. ¿Entienden? Eso es lo que se hace. Ahora miren, antiguamente, cuando no había, por ejemplo, hormonas, lo que se hacía es romper, ¿no? Manualmente se rompía el quiste, pero no tenía buenos resultados, pues. Solamente el 25 al 67% de eficacia, ¿no? Y además de eso, volvía a aparecer el quiste también. ¿Ya? Por eso es que ya no se realiza tanto esto. Ahora, otra desventaja de romper el quiste, miren, puedes producir euforitis. ¿Qué es la euforitis? Es la inflamación del ovario, ¿no? Puedes producir salpingitis. ¿Qué es la salpingitis? La inflamación del oviducto también, ¿no? O puedes producir hemorragias y trastornos de ovulación. Es decir, que la hembra no ovule normalmente. ¿Ya? Por eso es que ya no se realiza este tratamiento, ¿no? Ahora miren, dentro de los tratamientos hormonales que se aplican, tenemos varias opciones, ¿no? Podemos aplicar GnRH, hormona liberadora de gonadotropins, ¿no? A ver, yo les pregunto, ¿cuál es la función de la GnRH? ¿Cuál es la función de la GnRH? ¿Cuál es la función de la GnRH? ¿Se han olvidado? Ya, muy bien. La GnRH estimula la liberación de FSH-GDH. ¿Ya? Entonces, como hemos dicho que este problema de quiste se produce por una deficiencia de LH, va a suplir la deficiencia de LH que tiene y va a producir la ovulación del quiste. ¿Entienden? ¿No? Ahora miren, una vez que nosotros hemos hecho este tratamiento, el ciclo estral de la vaca se va a restablecer en 18 a 30 días después del tratamiento. ¿Ya? Y es bastante eficaz, en 60 a 80% de eficacia. ¿Ya? Ahora, otra opción que nosotros tenemos, jóvenes, viene a ser la aplicación de HCG. ¿Qué es la HCG? Gonadotropina coriónica humana, ¿sí? ¿Ya? Entonces podemos aplicar también, ¿no? Tiene una actividad como LH. ¿Ya? Entonces ahí está la dosis, pueden aplicar 2.000 a 5.000 unidades internacionales vía intravenosa, o pueden aplicar 5.000 a 10.000 unidades internacionales intramusculares subcutâneas. ¿Ya? Pero la gran desventaja de este tratamiento, jóvenes, es que al ser de característica humana, puede producir un shock anafiláctico. ¿Ya? ¿Qué es un shock anafiláctico? ¿Qué es un shock anafiláctico? ¿No saben qué es un shock anafiláctico? Una reacción alérgica. Es una reacción alérgica exagerada, ¿no? Por eso puede producir. ¿No? Entonces no es tan conveniente aplicar HCG tampoco, ¿no? Ahora, cuando el quiste es luteal, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros aplicamos? Vamos a aplicar prostaglandina F2-alfa, el Lutalice, nombre comercial. Entonces, esos quistes luteales, jóvenes, es más o menos como si fuera un quiste o como un cuerpo lúteo. ¿Ya? Entonces, como es como un cuerpo lúteo, ¿qué nos va a hacer? Voy a aplicar prostaglandina y eso va a producir luteólisis. Va a producir destrucción del cuerpo lúteo. Y la hembra nuevamente la intravención. ¿Ya? Entonces, bien, ahí tienen la dosis, por ejemplo. 25 miligramos, 5 ml intramuscular. ¿Ya? Y tiene una eficacia del 87 al 96% en el caso de quistes luteales. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, en algunos casos, jóvenes, por ejemplo, ocurre bastante que cuando no sabemos hacer OVH, por ejemplo, muchas veces dejamos un pedacito de ovario. Eso se llama remanente ovárico, ¿no? Y como hemos dejado un pedazo de ovario, este ovario es funcional, pues sigue produciendo estrógenos, ¿no? Entonces, esa hembra que tiene un remanente ovárico sigue dentro del cero, sigue en cero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que extirpar sí o sí nuestro remanente ovárico. Y ocurre bastante, porque hay personas que no agarran bien pues, el ovario y lo dejan crecer.
¿no? Entonces, la solución es volver a hacer la cirugía, que es más complicado que encontrar el tumor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Síntomas de serlo en una hembra esterilizada, lo cual no debería ser, ¿no? Entonces, hacemos ecografía y vamos a ver que hay un pedazo de ovario ahí. ¿Me entienden? ¿No? Ahora, miren, otras alteraciones que nosotros también vamos a poder diagnosticar mediante ecografía y también mediante vaginoscopía se puede en algunos casos, son el linfoma uterino, por ejemplo. Ahí estamos viendo un tumor a nivel del útero, que también va a producir anestro, ¿no? Puede haber tumor de células de la granulosa, que son tumores a nivel oval, ¿no? O podemos observar bien teratomas bilaterales. Teratomas, ¿no? ¿Qué son los teratomas? Fíjense, jóvenes. Los teratomas son tumores totalmente fascinantes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver un teratoma en Perú, en una llama, y son fascinantes. ¿Por qué? Porque tienen pelo, pueden tener dientes, pueden tener ojos inclusive. ¿Qué es eso? Pueden tener ojos, ¿no? Entonces es un tumor que tiene diferentes tejidos, pues inclusive hueso puede haber. ¿No? Entonces son fascinantes, ¿no? Ahora, ¿por qué se llama teratoma? Tera significa monstruosidad y oma significa tumor. Es una monstruosidad de tumor, ¿no? Eso. Y bueno, aparte de eso, jóvenes, lo que yo les decía también, ¿no? Nosotros podemos ver también un animal hermafrodita también, ¿no? El animal tiene aparato reproductor de la hembra y tiene pene también. No tiene pene. Entonces, estos animales que tienen tanto aparato reproductor del macho como de la hembra, obviamente son infértiles, son estériles, ¿sí o sí? ¿Entienden? Eso, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta respecto a esto? Los teratomas, bueno, son, en general, de manera general, los tumores no tienen una causa específica, ¿no? Pueden ser radiaciones, puede ser congénito, puede ser por alguna falla en el mecanismo de apoptosis, ¿no? Porque ustedes saben que hay un mecanismo de apoptosis, ¿no? Que es la apoptosis, es la muerte celular programada. Entonces, cuando ese mecanismo de apoptosis falla, las células no mueren, se van creciendo, se multiplican y se produce un tumor. Entonces, son varias causas que pueden producir.